Durante su segundo viaje misionero, el gran apóstol de los gentiles se dirigió específicamente hacia las tierras paganas del antiguo territorio griego, guiados por el Espíritu Santo que les impedía predicar en las regiones de Asia Menor y entusiasmados por una visión donde un hombre de Macedonia les imploraba su ayuda, Pablo y sus compañeros se dirigieron a las tierras de Grecia. Sin embargo, sus esfuerzos evangelizadores fueron marcados inicialmente por un aparente fracaso desde la perspectiva humana. En Filipos fueron encarcelados y azotados después de exorcizar una joven poseída por un espíritu de adivinanza. En Tesalónica fueron de nuevo encarcelados y en Berea fueron expulsados de la ciudad. Pero finalmente, en el corazón del mundo griego, en Atenas, Pablo encontró un suelo fértil donde presentar el mensaje de salvación de Cristo. No todos aceptaban su prédica, pero los ciudadanos de Atenas lo escuchaban con curiosidad y respeto. Parecía que Pablo había encontrado una base acogedora en la antigua ciudad griega, pero tan solo unas pocas semanas más tarde, Pablo abandonó la hospitalidad de la ciudad de Atenas y partió hacia su meta, Corinto. Pablo sabía que aunque Atenas era el centro cultural y académico de Grecia, la ciudad con verdadera influencia era el puerto de Corinto. La zona de Corinto ha sido poblada desde tiempos de la era neolítica, pero la ciudad de Corinto se remota tradicionalmente al siglo VIII a.C. Por 6 siglos, la ciudad prosperó y floreció igual que Atenas en el mundo griego antiguo. Pero en el año 146 a.C., las fuerzas romanas atacaron a la ciudad y arrasaron a la población. Todo varón de edad adulta fue asesinado, y toda mujer y niño fue vendido en esclavitud. La ciudad fue incinerada, y el único edificio que sobrevivió el ataque romano fue el impresionante templo de Apolo, del cual aún se elevan 7 pilares originales hasta hoy en día. La ciudad de Corinto quedó olvidada y abandonada durante el siguiente siglo, hasta que el emperador romano Julio César, en el año 44 a.C., la convirtió en un centro romano donde soldados retirados de las legiones imperiales recibían una parcela de tierra y podían vivir sus últimos años en paz. Durante la era romana, la ciudad creció y prosperó rápidamente. Nuevos teatros, estadios, baños y todo el sistema imperial de Roma fue rápidamente reproducido en Corinto, de manera que para la era de la visita de Pablo, Corinto era una ciudad dinámica y próspera, con raíces profundamente griegas, pero ahora con una población cosmopolita compuesta principalmente de romanos. Corinto se convirtió en la capital de la región y su influencia era palpable a través del Imperio Romano. Por un detalle singular de los escritos del evangelista Lucas, sabemos con certeza absoluta la fecha de la primera visita de Pablo a esta ciudad, el año 51. Lucas relata en Hechos de los Apóstoles cómo Pablo visitó Corinto cuando Galión era procónsul de Acaya. Esta pista nos deja saber que esto ocurrió precisamente en el año 51, puesto que los procónsules gobernaban exclusivamente por un año, y fue en el año 51 cuando Galión era mandatario de la zona. Así podemos utilizar esta fecha para no solo conocer cuándo Pablo visitó Corinto, sino para determinar las otras fechas de importancia de la vida de Pablo y también del resto del Nuevo Testamento. Pablo llegó a una ciudad próspera, que florecía en virtud principalmente de su punto estratégico. Corinto está localizado en el istmo que conecta la península de Peloponeso, que es el territorio sur de Grecia, con la Helade.
la parte de Grecia continental. Todo viajero que deseaba cruzar Grecia entre el norte y sur tenía que pasar por Corinto y gastar en hospedaje, comida y abastecimientos para su viaje. Pero las verdaderas riquezas de la ciudad venían no de los viajeros terrestres cruzando el territorio de Grecia, sino de los marineros que viajaban por el Mediterráneo, quienes también estaban requeridos a cruzar por Corinto. El istmo de Corinto conecta las vías marítimas entre el mar Jónico al oeste y el mar Egeo al este. En su punto más estrecho, el istmo divide estos dos cuerpos marítimos por tan solo 6 kilómetros y era utilizado por los comerciantes antiguos como un puente terrestre para cruzar de uno al otro. Los barcos antiguos eran principalmente pequeñas embarcaciones que eran fácilmente azotadas por los elementos de la naturaleza. Aquellos viajeros del este del imperio en viaje a la capital romana viajaban a Corinto, donde sus pequeñas embarcaciones eran montadas en una especie de ferrocarril primitivo y acarreadas por tierra hasta el otro lado del istmo, donde podían continuar su viaje. La alternativa era rodear el Peloponeso, la inmensa península que constituye casi la mitad del territorio griego, agregándole cientos de kilómetros más a su trayectoria, pero también incrementando el riesgo de náufrago. Viajar por el sur de Peloponeso exponía a las embarcaciones a los fuertes vientos dominantes del Mediterráneo que con frecuencia causaban que las pequeñas embarcaciones se estrellaran contra las costas de Grecia. En vez, al cruzar hacia el Golfo de Corinto, los barcos viajaban protegidos de estos fuertes vientos gracias a la topografía de Italia, que bloqueaba los vientos inclementes y constantes del sur de Grecia. Por lo tal, todo viajero de la antigüedad que necesitaba alcanzar la capital romana o cruzar el imperio de este a oeste pasaba por Corinto. Incluso el emperador Nerón intentó abrir un canal marítimo a través de Corinto, pero esta hazaña de ingeniería no fue realizada hasta finales del siglo XIX, cuando la tecnología moderna permitió la construcción del Canal de Corinto, que continúa en uso hasta hoy en día. Los marineros antiguos que llegaban a Corinto esperaban su turno para cruzar el istmo. Mientras tanto, la ciudad se enriquecía con los impuestos de transporte, las tarifas por cruzar el istmo y los costos de hospedajes de los viajeros. Sin embargo, para los viajeros antiguos, la espera para cruzar el istmo de Corinto no era una espera aburrida. Los sitios de entretenimiento eran abundantes. Restos arqueológicos revelan más de 30 tabernas solo en el mercado central de Corinto. Los placeres mundanos abundaban y eran promulgados no solo por los comerciantes seglares, sino que el sistema religioso de la ciudad era parte integral del encanto de Corinto. La ciudad era conocida como un punto de peregrinación pagana en el mundo antiguo. Por lo menos 26 templos a diversas divinidades paganas poblaban la zona. Entre estos, 4 se destacan famosamente. El impresionante templo de Apolo, construido por los primeros habitantes, aún estaba funcionando en plenitud cuando Pablo visitó esta ciudad. Desde acá el viajero podía venerar al dios del sol en un espacio impresionante cubierto por 42 columnas iónicas. La belleza de esta estructura era el rival del Partenón de Atenas. Otro templo de gran importancia era el santuario al dios Asclepio, el dios de la medicina. En tiempos antiguos romanos, la mayoría de las ciudades grandes mantenían templos en honor a este dios pagano.
Aquí era donde los enfermos llegaban con sus dolencias y pedían la intercesión de la divinidad pagana para su sanación. Estos templos funcionaban esencialmente como los hospitales primitivos de la era romana, pero en Corinto el templo de Asclepio estaba localizado sobre un manantial natural que brotaba con sus supuestas propiedades curativas. Por lo tal, el templo de Asclepio en Corinto era muy popular por los viajeros, quienes, para indicarle al dios la razón de su visita, ellos compraban copias de partes del cuerpo humano hechos de barro, que la llevaban al santuario como ofrendas al dios de la medicina para indicar la zona del cuerpo que necesitaba sanar. En el área del templo se han encontrado sienes de manos, pies, cabezas, ojos, oídos y muchas otras partes corporales fabricadas de barro que fueron depositados por los enfermos antiguos buscando alivio de sus malestares. Esta imagen de partes corporales dispersas la emplea Pablo en su carta cuando habla del cuerpo compuesto de diferentes partes. Así como el cuerpo tiene muchos miembros, y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo. Así también sucede con Cristo. Pero el templo principal que influenciaba la cultura y pensamiento local de Corinto era el templo a la diosa del amor, Afrodita. Localizado en la cumbre de la montaña que gobierna la ciudad de Corinto, estaba otra ciudad, el Acro Corinto, para sostener el templo de esta diosa. El Acro Corinto deriva su nombre de la unión de las palabras acro, que significa encima, y Corinto, es decir, el Corinto de arriba. Los viajeros a Corinto subían el duro ascenso de una caminata de por lo menos 2 horas para llegar al templo de Afrodita. Una vez en el Acro Corinto, el peregrino era recibido por los representantes de la diosa del amor, quienes eran prostitutas sagradas, listas a satisfacer los placeres carnales del individuo, y empleaba la sangre de estos en ritos paganos, mientras la carne de los corderos, toros y aves era repartida entre los feligreses, quienes la consumían en sofás que luego servían como camas para unirse a la prostituta o prostituto y así dar homenaje a la diosa del amor. De esta manera, el visitante pedía la bendición de Afrodita por la fecundidad de su familia y sus animales. Es en este contexto que podemos apreciar las palabras de Pablo. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Eviten la fornicación. Cualquier otro pecado cometido por el hombre es exterior a su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. Tan popular era el culto de Afrodita que durante la era imperial de Roma, todo emperador, por costumbre, visitaba el templo de Afrodita, donde pedía su bendición al unirse con algunas de las más de 1000 prostitutas sagradas. Pero el templo, que representaba el verdadero peligro para los primeros cristianos, era el templo central del emperador. Al igual que toda ciudad bajo el dominio de Roma, con la excepción de los territorios judíos, Corinto tenía un templo dedicado al emperador del momento. Ser fiel a Roma incluía el respeto, pero también la adoración del emperador como un ser divino.
Esta creencia se oponía directamente a los principios judíos y cristianos, y aunque inicialmente las comunidades de creyentes eran protegidas de los requisitos de honrar al emperador como divinidad por su afiliación a la fe judía, desde la persecución de Nerón, el declarar a Cristo como Señor y Salvador era un acto de traición. Así, millares de cristianos del primer siglo sufrieron el martirio por su oposición al culto del emperador. Las palabras de Pablo a la comunidad de Corinto tenían un carácter profético al unir a la iglesia como el templo de Dios, y al que destruye la iglesia sería destruido también. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es sagrado, y ustedes son ese templo. Los césares romanos, que intentaron destruir la iglesia bajo diversas persecuciones, perecieron muertes trágicas, y colectivamente el puesto de los emperadores fue abolido, mientras la iglesia de Cristo permanece. Otro aspecto de Corinto que la hacía una ciudad próspera y popular era su dedicación al deporte. Cada 4 años se celebraban en Olimpia los Juegos Olímpicos, pero el segundo espectáculo deportivo más importante de la antigüedad eran los Juegos Istmicos, que se llevaban a cabo en Corinto cada 2 años. Atletas de todas partes del imperio competían en los estadios locales por el honor de ganar una simple corona de hierbas que los identificaba como el mejor deportista en su campo. Esta imagen atlética es empleada por Pablo en su carta cuando dice: ¿No saben que en el estadio todos corren, pero solo uno gana el premio? Corran entonces de manera que lo ganen. Los atletas se privan de todo y lo hacen para obtener una corona que se marchita. Nosotros, en cambio, por una corona incorruptible. Durante esta época de competencias deportivas, la ciudad crecía en el número de habitantes y la población se duplicaba. Para acomodar al gran número de visitantes, miles de casas de campañas eran levantadas en las cercanías de los estadios. Por lo tal, la ciudad era el punto ideal para los fabricantes de casas de campaña para desempeñar su oficio. Así, la santa pareja, Aquila y Priscila, encontraron un refugio durante su exilio ordenado por el emperador Claudio en el año 49, cuando todos los judíos de la capital de Roma fueron expulsados a consecuencias de serios disturbios en los barrios judíos de la ciudad por diferencias sobre un tal Crestos, o sea, Cristo. En Corinto, Aquila y Priscila pudieron continuar su trabajo de fabricadores de casas de campaña, y cuando Pablo llegó a la ciudad, los acompañó en sus labores mundanas, pero también en sus esfuerzos evangelizadores. Lucas preserva el encuentro entre ellos. Pablo dejó Atenas y fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, originario del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila, a raíz de un edicto de Claudio que obligaba a todos los judíos a salir de Roma. Pablo y la santa pareja probablemente vivieron en una de las tiendas del Foro de Corinto, en el centro comercial y cultural de la ciudad. Estas pequeñas estructuras ofrecían un espacio comercial para vender los productos, mientras la parte trasera y el segundo piso servían como viviendas. Así Pablo podía todos los días proclamar el mensaje del Evangelio en el centro de la ciudad comercial más importante del imperio. De hecho, una vez que los acompañantes de Pablo, Silas y Timoteo, llegaron a la ciudad, Pablo abandonó su trabajo de fabricante de tiendas de campaña para dedicarse tiempo completo a la prédica del Evangelio. Otros comerciantes que hubieran rodeado la tienda de Aquila eran sin duda vendedores de bronce.
Corinto se destaca también por una abundancia de bronce y sus productos eran apreciados a través del mundo romano. Tan apreciado era el bronce de Corinto que el rey Herodes lo empleó para las decoraciones del templo judío en Jerusalén, el cual conoció Cristo. Durante el asedio y destrucción de Jerusalén en el año 70 por las fuerzas romanas, el templo judío fue quemado y el bronce que lo decoraba fue llevado a Roma y usado para decorar los templos romanos, incluyendo el Panteón. Siglos más tarde, los artistas italianos del Renacimiento emplearon este mismo bronce robado de Judea para decorar las iglesias católicas de Roma, y el bronce del Panteón originario de Corinto, que había una vez decorado el templo de Jerusalén, fue empleado para fabricar el baldaquino que cubre hoy el altar principal de la Basílica de San Pedro. En particular, los instrumentos musicales de bronce de Corinto eran de gran popularidad. Trompetas, platillos y campanas de Corinto eran valorados por su pureza musical al emplear el mejor bronce de la época. Así, Pablo utiliza las imágenes de instrumentos de bronce en su carta. Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe. Pablo vivió 18 meses en esta ciudad cosmopolita, acogedora, liberal y corrupta. Su prédica no era rechazada violentamente como en los otros puntos que había recorrido, pues la misma aceptación amplia de toda cultura y creencia que hacía de Corinto una ciudad dinámica permitía también que Pablo expusiera las ideas del Evangelio sin mayor conflicto. Aún así, la comunidad judía de Corinto no acogió a Pablo calurosamente. Lucas detalla en el libro de Hechos que los judíos locales contradecían las enseñanzas de Pablo y éste, frustrado por la terqueza de su propio pueblo, abandonó la sinagoga local para enfocarse en predicar a los paganos. Pablo se dirigió a la casa de un pagano, Ticio Justo, quien creía en el Dios de Israel, pero no era converso a la fe judía. Su hogar estaba localizado a la orilla de la sinagoga judía y desde ahí Pablo predicaba a los habitantes y viajeros de Corinto. Los restos arqueológicos han revelado el local de la sinagoga de los judíos, que estaba localizada en el foro central en una avenida sumamente transitada. A la orilla de esta sinagoga, en la casa de Ticio, Pablo predicaba constantemente a todo quien pasaba por la zona. Lucas también señala que el jefe de la sinagoga, Crispo, creyó en las palabras de Pablo y se convirtió en uno de sus discípulos, abandonando su cargo de rabino en Corinto. Este es el personaje que menciona Pablo en su carta. Yo no he bautizado a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo. El reemplazo de Crispo en la sinagoga local fue Sóstenes, quien sufrió la ira de sus compatriotas a causa de Pablo. Enfurecidos por el mensaje de Cristo como el Mesías, los judíos recalcitrantes intentaron llevar a Pablo ante las autoridades locales para enjuiciarlo, pero Dios fortaleció a Pablo con un mensaje del Señor en una visión. No temas. Sigue predicando y no te calles. Yo estoy contigo. Nadie pondrá la mano sobre ti para dañarte. Así, el día del juicio, el procónsul Galión rechazó el caso por tratarse de diferencias teológicas. Pablo se hubiera presentado ante el magistrado romano, quien gobernaba la ciudad desde una plataforma elevada en el propio centro del foro. En esta plataforma, el gobernante se sentaba sobre el trono de juicio llamado la bema.
Pablo se presentó ante este trono y afortunadamente fue excusado de las acusaciones de parte de los judíos. Esta imagen del hombre presentándose ante el trono del juicio es empleada por Pablo en un nivel cósmico en su carta cuando escribe: Mi juez es el Señor. Por eso no hagan juicios prematuros. Dejen que venga el Señor. Sin embargo, el nuevo jefe de la sinagoga, Sóstenes, recibió la furia de los judíos, pues aparentemente sintieron que no había hecho suficiente para proteger sus creencias. Lucas detalla: Entonces todos se apoderaron de Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon ante el tribunal. Sóstenes vio la luz del Evangelio después de esta paliza y también se convirtió en un seguidor de Pablo y hasta lo continuó acompañándolo en su viaje misionero. Sóstenes siguió a Pablo a la siguiente ciudad, Éfeso, y desde allí apoyó a Pablo con sus esfuerzos evangelizadores y también en redactar la carta a la comunidad de Corinto. Corintios 1 abre con el saludo tradicional de la época donde el autor se presenta. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, saludan a la iglesia de Dios que reside en Corinto. Dios emplea la naturaleza caída del hombre para completar su plan salvífico. El odio de los judíos de Corinto, la perversidad de los paganos locales y la inmoralidad de la ciudad en general tuvieron una influencia negativa temporal en la comunidad de creyentes, pero las palabras de Pablo, corrigiendo a una comunidad errante, nos revelan las profundidades del misterio de un Dios quien muere por sus hijos para darnos el pan de la vida eterna, el pan eucarístico. De todo mal Dios extrae el bien, y los errores de los creyentes en Corinto requerían las palabras paulinas inspiradas por el Espíritu de Dios que anuncian al Dios del amor.